Bienvenidos y bienvenidas a su programa Pasos de Animal Grande Noticias, en el cual informaremos sobre el acontecer nacional desde la visión de los derechos humanos. Pasos de Animal Grande Noticias tiene el objetivo de ponerlo al tanto de los acontecimientos más importantes en el ámbito de la libertad de expresión y el contexto de derechos humanos en Honduras. Una misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura visitaron esta semana varias cárceles, entre ellas el Centro Penal de Olanchito, donde están los defensores de Guapinol. Sala de lo Constitucional cometió arbitrariedades, inadmitir un recurso de amparo de personas defensoras de los derechos humanos para que ya no se siga obstruyendo su labor de proteger a las víctimas. Es por eso que los defensores vuelven a la carga y presentaron un recurso de reposición. Abogada y defensora de derechos humanos expresa preocupación por el nefasto papel que juega el sistema de justicia hondureño, que niega a las víctimas su derecho a reivindicar sus derechos fundamentales. Otro defensor de los derechos humanos del pueblo garífuna fue asesinado en la comunidad de Punta Piedra, en el departamento de Colón, este 19 de junio. Ataques a periodistas son una vergüenza para Honduras, así lo demuestra el monitoreo de agresiones documentadas por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEU. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura visitaron la cárcel de Olanchito, donde están los defensores de Guapinol. Los defensores de Guapinol esperan un debido proceso desde agosto de 2019, que fueron encarcelados por defender su río Guapinol, pero hasta ahora no han funcionado ningún recurso legal. Desde el mes de marzo de este año, las organizaciones nacionales, sus familiares y el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos han advertido que los 7 defensores presos pueden contagiar de COVID-19 y ya el virus llegó a ese centro penal. Defensores de derechos humanos no cesan en la búsqueda de justicia. Ante la inadmisibilidad de más de 10 recursos de amparo, ahora presentaron un recurso de reposición. El abogado y defensor de los derechos humanos Ariel Madrid, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, nos explica las arbitrariedades que encontraron de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pasado 9 de junio presentamos varias organizaciones de derechos humanos y del movimiento social hondureño recursos de reposición en contra de la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró inadmisible 11 acciones de amparo que se presentaron en el mes de mayo en contra de la declaratoria de estado de sitio y de suspensión de derechos fundamentales que está vigente en la actual pandemia. La Sala de lo Constitucional pues emitió esta resolución con serias arbitrariedades, con serios vicios de nulidad, y esto dio lugar a que nosotros pudiéramos pues presentar el recurso de reposición que fue presentado en su momento. El recurso de reposición se sustenta en 2 argumentos principales. El primero tiene que ver con que la Sala de lo Constitucional omitió en la resolución que inadmite los 11 recursos o acciones de amparo, pues motivarla, emitir los argumentos de hecho y de derecho que la sustentaban. En ese sentido, si no hay argumentos de hecho y de derecho que sustenten la decisión judicial de inadmitir los amparos, esa resolución es arbitraria, es discrecional y es violatoria del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, porque no se sustenta en argumentos de derecho, sino en criterios personales de la Sala de lo Constitucional, y eso en sí mismo implica pues una violación al debido proceso que debe ser enmendada por la Sala de lo Constitucional. La abogada y defensora de los derechos humanos Kenia Oliva, del bufete jurídico Justicia para los Pueblos, denuncia que el sistema de justicia de Honduras niega recursos a las víctimas a las que se les ha violentado derechos. Sí, se ha visto limitado el tema del acceso a la justicia por varias razones. Una es primero porque todo el sistema de justicia pues cerró, se fue de vacaciones y dejaron a la ciudadanía sin posibilidad de poder acceder, ¿no?, a los tribunales, al Ministerio Público y a todos los operadores de justicia, pues porque por la emergencia todo estaba cerrado. Pero también es importante decir
que aunque se habilitaron, o sea, días después se fueron habilitando algunos tribunales, como la Sala de lo Constitucional para velar por la no violación de derechos fundamentales. Algunos juzgados estuvieron habilitados con poco personal. Era pues imposible tanto para los defensores de los derechos humanos o los abogados independientes poderse pues llegar o poderse movilizar a estos lugares por el tema de los toques de queda. Y a pesar de los recursos que se interpusieron por defensores de derechos humanos, la Corte no tuteló ese derecho de defender derechos y no admitió este recurso de amparo. Entonces la gente se ha visto, digamos, con la dificultad porque el Ministerio Público, la Fiscalía de turno, nunca responde, digamos, a los intereses de la ciudadanía y mucho menos ahora. Así que hay muchas personas a las cuales se les han violentado sus derechos, muchas personas a las cuales sus casos están parados, muchas personas a las que se les venció la prisión preventiva y no han podido resolver esta situación. Si hay una preferencia para atender los casos, se han revisado casos, por ejemplo, de las personas que están involucradas en la muerte de Berta Cáceres, de las personas con el tema del Consejo de la Judicatura, digamos, todos estos casos que no le interesaba al sistema o que le interesaba al sistema que salieran de alguna manera. Se hicieron revisiones de medidas, se han hecho audiencias para poder revisar y sin embargo, digamos, hay una solicitud desde antes de la pandemia de una revisión de medida, una apelación por una revisión de medida a favor de los compañeros de Guapinol. La ley dice que este tipo de recurso debe ser resuelto a más tardar 3 días y llevamos casi 6 meses esperando que la Corte lo resuelva. No han resuelto ese recurso y sí han resuelto otros recursos que entraron inclusive en el marco de la pandemia. Así que los compañeros se encuentran, por ejemplo, la gente de Guapinol, en un limbo jurídico porque el tribunal que conoce la causa no puede resolver nada. El expediente se encuentra en la sala de lo penal, en la Corte de Apelaciones de lo Penal, y esa Corte de Apelaciones está resolviendo otros recursos y no ha resuelto el recurso de Guapinol que entró desde diciembre y estamos solicitando una apelación por una revisión de medidas. El defensor de los derechos humanos del pueblo garífuna, Antonio Bernardes Suazo, fue asesinado este 19 de junio. Su cuerpo fue encontrado con indicios de tortura e impactos de bala en su rostro en el paraje conocido como en la entrada de la Quesera, cercana al río Miel, en el municipio de Illona, en el departamento de Colón, Honduras. Antonio había desaparecido hacía 6 días, después que emprendió camino hacia la comunidad de Icoteas, destino que nunca llegó. Se reporta que el último lugar donde se le vio fue en la comunidad de Río Miel. Bernardes Suazo, quien, al igual que su comunidad, gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue miembro del patronato de la comunidad de Punta Piedra y miembro del Comité de Defensa de la Tierra de la misma comunidad. Además, era familiar cercano de Félix Ordóñez Suazo, quien fue asesinado el 11 de junio de 2007 en el mismo sector, producto de su lucha en la defensa del territorio, y hasta la fecha no hay justicia. Los periodistas y las periodistas en Honduras son víctimas de constantes ataques por ejercer el periodismo. Así lo evidencia un monitoreo de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos ASOPODEU. La periodista Heidi Dávila ha preparado un reportaje sobre este tema. La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos ASOPODEU ha documentado durante los primeros 5 meses y medio 42 incidentes a periodistas. Francisco Morazán con 19 casos, seguido por Choluteca, que desde el 2019 son los 2 departamentos donde más se violenta la labor periodística, seguido por Cortés y Santa Bárbara con 3 casos cada uno, luego Copán, Colón, Valle y Atlántida, que registran 2 incidentes en cada uno, y finalmente La Paz e Islas de la Bahía con 1 cada uno. Entre los tipos de violaciones, el 33% ha sufrido agresiones, 22% amenazas, 19% expulsiones, 12% detenciones, 7% suspensiones laborales, que esto es algo relativamente nuevo durante la pandemia del COVID-19, 5% persecuciones y 2% atentados, donde los principales victimarios son policías nacionales y militares, seguidos por desconocidos, funcionarios públicos y otros que pueden ser particulares, familiares de alguna persona ofendida,
El periodista, comunicador social y trabajador de los medios de comunicación desde el golpe de Estado ha sido violentado, por lo que se creó la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Desde el 16 de marzo que se decretó suspensión de garantías, el Consejo de Protección no se ha reunido para dar seguimiento a los periodistas acogidos en el mecanismo. La SOPODEU, con la ayuda de las redes de periodistas en el centro y occidente del país, documentan y acompañan a trabajadores de los medios que están pasando por un incidente. En los últimos años también hay periodistas que fueron forzados a desplazarse desde sus lugares de origen por ejercer un periodismo crítico para los gobiernos y otros que tuvieron que exiliarse en el extranjero. Los trabajadores de los medios de comunicación en Honduras son vulnerados por documentar y transmitir represiones, hacer preguntas incómodas a funcionarios, indagar en información pública y ejercer presión en instituciones, limitando el ejercicio del acceso a la información y libertad de expresión contemplados como un derecho humano. Para tener más información sobre estos casos, visita nuestro periódico digital pasosdeanimalgrande.com. El periódico especializado en derechos humanos. No deje de visitarnos.